Le agradezco al Señor porque me permite ver sus rostros ya conocidos. Qué maravilla que de tantos millones de seres humanos que hay, el Señor le dé una identidad a cada uno. Me alegro volver a ver los rostros de cada uno de mis hermanos. Oremos al Señor, hermanos. Querido Padre, en el precioso nombre del Señor Jesús, te agradecemos tu bondad, agradecemos esta oportunidad que tú nos has preparado. Padre, como nosotros mismos nada somos, ni nada podemos. Por eso, gracias a tu llamamiento, Señor, y a tu convite, levantamos a ti nuestros ojos, y nuestro corazón, y nuestra esperanza, y nuestra fe, que tú nos has dado. Porque tú dijiste, miradme a mí, y sed salvos. Concédenos levantar a ti nuestra mirada. Te entregamos todo lo que somos, toda nuestra condición humana, la dejamos en tus manos. Nuestra condición espiritual, psicológica, biológica, todo asunto de salud, todo aspecto de nuestra vida, lo dejamos en tus manos. Tú dijiste que si estábamos cansados o cargados o trabajados, viniéramos a ti y tú nos darías descanso. Gracias, Señor, porque no nos has dejado solos y estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Encomendamos, Señor, todo nuestro ser y todo lo que atañe a nosotros en tus manos, y te invocamos porque confiamos en ti. Señor, concédenos provecho de esta reunión en tu presencia, porque no queremos hacer algo nosotros solos, sino, Señor, estar contigo, estar a tus pies. Como no podemos fabricar nada, Señor, porque sería necedad, déjanos descansar en ti, llénanos de tu espíritu, ayúdanos, fortalécenos en el hombre interior, renuévanos, aún vivifica nuestros cuerpos mortales, nuestra condición, perdónanos de todo pecado, de toda desmedida, límpianos con tu preciosa sangre, Señor, y sé con tu pueblo, conforme tu promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que tengamos provecho de lo que vamos a considerar en tu presencia y que sea tu propio Espíritu dándonos ese provecho, porque el provecho y la bendición eres tú mismo, Señor. Derrámate entre nosotros y bendícenos y afírmanos delante de ti para tu gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Permítanme, hermanos, tomar 5 minutitos. No sé si todos los que estamos aquí estuvieron en Quintero. Había tenido en mi corazón leer una cartita en Quintero, pero se me pasó ya cuando veníamos, me di cuenta, quizá era para leerla aquí, por si alguno no estuvo allá. Tengo aquí una carta que los hermanos ancianos de la iglesia en Arapiraca, Alagoas, Brasil. Arapiraca es la segunda ciudad del estado de Alagoas, en el nordeste brasilero. Y hay una iglesia muy querida de hermanos muy amados allá, con la cual tenemos comunión. Y la esposa de uno de los hermanos ancianos, allá hay 2 hermanos que son de los ancianos, y la esposa de uno de ellos tuvo un sueño de parte del Señor, y los hermanos ancianos juzgaron a bien enviárnoslo a algunos hermanos, y como nosotros tenemos comunión con ellos, nos llegó aquel sueño. Mi hija lo tradujo al español,
una de mis hijas. Y entonces, personalmente, como en el sueño mismo se le decía que le avisara a los hermanos y se le insistía en eso, entonces he sentido como la carga de responsabilidad de compartir a los hermanos, leerlo. No voy a imponerlo, claro, ni para nosotros la última palabra es la Escritura, pero la misma Escritura dice que Él daría a sus siervos y a sus siervas visiones y sueños, y así sucede. Entonces se los voy a leer para que ustedes lo examinen por ustedes mismos y juntos a la luz de la palabra y del Espíritu y de la comunión. Y si ven que es del Señor, entonces saquémosle el provecho, y si usted percibe que no, pues bueno, como dice, examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Entonces, en vez de quedarme con él, preferí exponerlo a la iglesia, que la iglesia juzgue. Amén. En otros lugares lo hemos hecho y me gustaría también poderlo hacer aquí con ustedes. Si ustedes me permiten, entonces paso a leerles el sueño. Amén. Sueño de la hermana Maísa. Maísa es el nombre de nuestra hermana esposa de uno de los ancianos de la iglesia allá. Arapiraca, Brasil. Este sueño ya lo tuvo y lo escribió el 25 de octubre del 2012. O sea que es reciente. Soñé que estaba en un bosque orando de rodillas. Yo lloraba y pedía en oración ver a Jesús. Pedía incansablemente, varias y varias veces, ver a Jesús. Entonces, el lugar en el que estaba empezó a iluminarse, y yo percibía que la claridad venía de detrás de mí. La luz era tan fuerte que yo cerraba mis ojos. Volteé y vi un ángel. Sabía que era un ángel porque él tenía enormes alas y sus vestidos resplandecían. Lo reconocí. Era el ángel mensajero Gabriel, el mismo que apareció en mi sueño anterior. Era ya la segunda vez que le aparecí. Él me preguntó: Maísa, ¿llamas a Jesucristo? En ese momento pensé, yo llamé a Jesucristo, ¿por qué no vino Él? ¿Por qué envió un ángel? Entonces respondí, sí, yo quería verlo. Entonces el ángel dijo, Jesús es Dios. Él estaba en el principio con Dios. Él es el Verbo de Dios. En su boca no hay mentira, ni engaño. Él es antes de todas las cosas. Él es amor y no odio. Él es tu Padre, no el terrestre, sino el celestial. Él te ve y se inclina de su lugar cuando ve un hijo o una hija orando. Él es alegría y no tristeza. Él es Dios. Yo pregunté, ¿y por qué no se me apareció Él? Yo lo estaba llamando. El ángel me respondió, Él vive en ti. Él quiere que tú lo sientas dentro de ti.
Él me envió para decirte buenas nuevas. Yo te quiero mostrar algo. Cierra tus ojos. Yo cerré mis ojos. Él me tomó de la mano y sentí que estaba flotando, siendo llevada hacia otro lugar. El ángel dijo: ahora puedes abrir tus ojos. Abrí mis ojos y me di cuenta de que ya no estaba en el bosque. Estaba en un lugar claro, todo blanco, enorme, como si fuera una amplitud. Luego, al frente mío, pasaban algunas escenas. Fijé mis ojos y vi pasar mi vida como una película. Yo sola, luego con algunos de mis hermanos, después hermanos con otros hermanos. Veía que estábamos reunidos, pero también nos veía cuando estábamos en conversaciones distraídas y en juegos y en charlas que no agradan al Señor. Las imágenes se acercaban y cambiaban en la medida en que yo las miraba. Entonces pregunté un poco confusa y asustada: ¿qué está sucediendo? ¿Por qué me está mostrando mi vida y la de los hermanos? ¿Por qué me lo muestra a mí? Él respondió: Maísa, tengo que decirte algo. El Señor va a juzgar tus obras y las de tus hermanos. Y entonces comenzó a citar partes de las Escrituras. Jesús dice en sus Escrituras que va a juzgar según las obras de cada uno. Si las obras son como oro, plata y piedras preciosas, o si son como madera, heno y hojarasca. Él va a pasar todas tus obras y las obras de tus hermanos por el fuego. Si las obras se quemaren, son de madera, heno y paja. Y si no se quemaren, sino que permanecieren, son de oro, plata y piedras preciosas. Sean diligentes con sus obras. El Señor está volviendo. El Señor está apresurando su venida. Yo pregunté: ¿cómo sabré que Jesús vendrá? Y él respondió: vean las señales, las guerras, el tiempo y las estaciones. El anticristo ya está ahí, solo falta que reine. Muchos caerán en sus trampas y obras. Muchos pensarán que Él es Jesucristo. Tengan cuidado, porque el diablo es astuto. Él hará de todo para derribar a los cristianos, sus familias y amigos. Por eso sean diligentes con la palabra de Dios. Estén orando y ayunando. El diablo hará de todo para quitarles todo lo que ustedes creen. Estén juntos, unidos en un solo cuerpo, porque si ustedes permanecen unidos, todo eso será difícil para el diablo, será difícil para él engañarlos. Perseveren,
avisa a tus hermanos que se preparen. Acontecerán cosas extraordinarias en el mundo. Estén atentos, estén juntos, ayuden a los cansados, a los oprimidos, a aquellos que no tienen más esperanza. Ayuden a los nuevos en la fe. Él alertaba mucho diciendo, avisa a tus hermanos. Después, el ángel me llevó de vuelta al lugar en donde yo estaba, en el bosque, y me dijo, Jesús te ama y ama a tus hermanos. Él nunca los abandonará. Él pondrá ángeles a favor de ustedes. Él les ayudará en sus caminos. Él nunca dejará a ninguno de ustedes. Aprovechen que todavía tienen la palabra, porque llegará un tiempo en que la palabra os será quitada. Perseveren. Ni tú ni tus hermanos deben jugar a ser discípulos de Jesús. Esta no es la hora, ni el tiempo. Cuidado, pues el Señor vendrá. Prioricen las cosas del reino. Anímense, porque no pasará de esta generación. No se va a demorar. Jesús está apresurando su venida. Avisa a los hermanos. Entonces desperté. Ese es el sueño. Juzguen, cada uno individualmente y luego juntos también con mi iglesia. Amén. Y saquemos provecho de todo. Amén. Señor, gracias por este sueño que hiciste llegar a nosotros. Encomendamos en tus manos y queremos sacar provecho espiritual en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ahora vamos a estudiar la palabra. Lo que voy a compartir hoy, con la ayuda del Señor, y si Dios nos concede también en estos días inmediatos, es algo que pertenece a la escuela de la obra, ¿verdad? Esta es una reunión de escuela de la obra que es para ir un poquito más rápido y más avanzado en relación a la iglesia en su sentido más normal. Entonces algunas cosas que quizá no se vean con la iglesia se ven en la escuela de la obra, ¿verdad? Entonces les ruego que me acompañen al libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a comenzar por ahí y vamos a ir inicialmente a algunos versos en el capítulo 19 y otros en el capítulo 20. Hechos, inicialmente capítulo 19. Para tener más o menos el contexto inmediato, voy a leer algunos versos rápidos, solo para refrescar la situación, y voy a detenerme solamente para resaltar algunas palabras claves. Amén. Inicialmente leemos rápido, pero cuando lleguemos a algunas frases vamos a permitir que el Señor nos las permita subrayar en el corazón. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo.
Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Desde ya llamo la atención cómo se va enfocando Pablo por el Espíritu Santo en el Señor Jesucristo. Había que esperar al Cristo, ¿verdad? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Quiero comenzar a llamarles la atención cómo el Espíritu Santo colocaba ciertas cargas específicas. Note cómo desde el principio se centró en la persona del Señor Jesús. Y ahora subrayo esta frase aquí. Persuadiendo acerca de el reino de Dios. Entonces estamos identificando aquí algunos puntos claves, cruciales, que de la propia boca de Pablo y también de Lucas, que escribe los Hechos y que acompañó a Pablo, él está mostrando cuáles eran los temas que el Espíritu Santo cargaba a los apóstoles. El reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, eso sucede, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces, fíjese que en aquella época existían escuelas. Los filósofos acostumbraban tener escuelas y enseñaban filosofía y matemáticas y geometría y retórica y estas cosas. Y había un discípulo que había sido uno de estos filósofos que enseñaban en sus propias escuelas. Pero este, que se llamaba Tirano, ya era un hermano en Cristo y le cedió a Pablo el lugar y el tiempo en la escuela. Y aquí Pablo asumió la escuela, que ahora pasó a ser una escuela de la obra cristiana. No llamando esto como un título, sino como el hecho. Lo que antes era un lugar donde se enseñaba filosofía y retórica y esas otras cosas, ahora empezó a ser enseñado el Evangelio. O sea, Dios tomó esa escuela para sí, para su propia obra. Entonces esta fue una función apostólica, la de enseñar el consejo de Dios en esta escuela, que ahora en vez de ser la escuela de Tirano, era una escuela de la obra cristiana. Y quiero llamarle la atención a las frases claves donde aparece lo que Pablo enseñaba en la escuela. Porque aquí estamos en una escuela de la obra. ¿Se da cuenta? Entonces, tenemos que poner atención cuáles eran los contenidos que el Espíritu Santo encargaba a este enviado suyo, que era Pablo, para compartir con los que Dios quiso que estuvieran en esa escuela. Ese era parte del trabajo apostólico. Entonces vamos a poner atención, usted puede subrayar las frases, puede tomar nota de las palabras claves. Ya en el
9, desde el principio ya vimos cómo se centraba en la persona del Señor Jesús. Ahora habló del reino de Dios, ¿verdad? Entonces dice así: apartó a los discípulos, se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano, uno de los discípulos, ¿no? Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron, no dice a Pablo, sí, era Pablo el que enseñaba, pero ¿qué era lo que ellos oían? La palabra del Señor Jesús. Entonces note qué importante es dedicarse a oír al Señor Jesús mismo. Por eso Pablo decía, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús como el Señor. Nosotros somos vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces note que era importante la persona del Señor y la palabra del Señor Jesús. Amén. Y también el asunto del reino de Dios, que era tema del Señor Jesús. Entonces vámonos fijando en esas frasecitas claves, porque ellas nos dan una dirección, nos dan luz. Amén. Especialmente aquí en esta escuela de la obra. Y dice, así judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, note esa frase, Jesús el que predica Pablo. Entonces, ¿qué predicaba Pablo? A Jesús. ¿Qué dicen Hechos de los Apóstoles al principio allá? Todos los días en el templo y por las casas los apóstoles no se cansaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea, el Señor Jesucristo es el centro de la doctrina de los apóstoles. Por eso al comenzar Romanos, que es el Evangelio de Dios, dice Pablo allá en el propio inicio, el Evangelio de Dios acerca de su Hijo. El Evangelio de Dios acerca de el Hijo de Dios. Amén. Eso es lo primero, lo principal, lo central. Con Él está relacionado todo, pero Él es la cabeza, ¿no? Él está representado en el arca, en el lugar santísimo, el punto central de la casa de Dios. Entonces ahí menciona, y había 7 hijos de un tal Seba, judío, y va contando todas las cosas, ¿verdad? Y ahí cuenta lo que pasó, y eso me lo voy a saltar, y voy a llegar al capítulo 20. Ahí vimos la escuela de la obra y la centralidad del Señor Jesús en el corazón de la iglesia, en el mensaje de los apóstoles. Ahora llegamos al capítulo 20, ya pasaron 2 o 3 años y ya Pablo sabía que tenía que salir para otro lugar, ya había pasado esos años ahí y se va a despedir de ellos porque el Señor le dijo que ya no volverían a ver el rostro suyo. Dios se le iba a llevar a trabajar en otro lugar. Entonces él, que ya venía en un barco y pasó por el puerto de Mileto, que quedaba pues en el litoral, llamó a los ancianos de la iglesia de Éfeso a Mileto, y ellos vinieron con algunos otros hermanos y hermanas, sus esposas, etcétera, y se despidieron de Pablo, oraron por él, y Pablo les dijo un discurso de despedida. Entonces ahora vamos a poner atención a lo que Pablo decía que enseñó durante esos 2 o 3 años a la iglesia y a los ancianos mismos, y cómo de toda la provincia venían ahí a oír a Pablo ahí, porque dice que él enseñaba a judíos y griegos, aunque él estaba en esa escuela de la obra,
y la escuela ahora quedaba en Éfeso, que era como uno de los centros de la obra. Sin embargo, repercutió la enseñanza del Espíritu por el apóstol y por sus compañeros ahí en toda la provincia de Asia Menor. O sea que de ahí salía la influencia del río del Espíritu a través de los otros, como por ejemplo Epafrodito o Epafras, ¿no?, que iba a Colosas y compartía de lo que el Señor les daba en la escuela de la obra. O sea, la escuela de la obra era en Éfeso, pero lo que allí ellos recibían del Señor repercutía a través de los mismos hermanos por toda la provincia del Asia. Es decir, otras iglesias, otras localidades eran enriquecidas desde esa fuente, porque en la palabra del Señor existe lo que es la iglesia y lo que es la obra. Ustedes recuerdan en Hechos 13, lo pueden mirar a los que lo quieran mirar, pero los que lo recuerden, que dice que había en la iglesia, ya no en este caso de Éfeso, sino de Antioquía, que había sido otro centro de la obra, porque hay muchas iglesias, pero el Señor escoge algunas y las fortalece para que a partir de ellas sean enriquecidas todas las otras pequeñas iglesias que van creciendo también alrededor. Entonces dice que en la iglesia de Antioquía había, pues, la iglesia de la ciudad, y había varios profetas y maestros. Menciona 5 hermanos que eran profetas y maestros, desde Bernabé hasta Saulo. Menciona a Lucio también, a Manaén y a Simón Níger, junto con los 2 primeros. Y de ahí dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces ellos salieron de su trabajo en esa localidad y comenzaron a recorrer, según les dirigía el Espíritu Santo, por Salamina, por Pafos, en la isla de Chipre, pasaron a Pisidia, a la otra Antioquía, ya no la de Siria, sino la de Pisidia, y pasaron a Listra, a Iconio, a Derbe, esa región de Licaonia, y después regresaron otra vez a Antioquía. Y dice que regresaron a Antioquía de la obra que habían cumplido. Entonces miren esas frases claves: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra. Y ahora volvieron de la obra que habían cumplido. Y luego dice Pablo: recibid a Timoteo, porque él también hace la obra del Señor, así como yo. Quiere decir que hay algo que se llama la obra del Señor, que es algo más allá de la iglesia y la localidad. La iglesia y la localidad está formada por los santos de esa localidad, y hay un trabajo con la iglesia, y la iglesia debe constituirse como un candelero y dar testimonio, porque eso es la iglesia, es la asamblea del reino del Señor en esa ciudad. Por eso cada localidad, cada comuna, cada aldea, cada pueblito, cada ciudad debe tener la asamblea del reino del Señor bien constituida, bien definida. ¿Por qué? Porque esa es la administración del reino de los cielos, y es el establecimiento del Señor según los intereses del Señor que están en su palabra. Entonces los que están en una localidad, aunque tenemos comunión con los hermanos de otras localidades y somos un mismo cuerpo y una misma familia, cada uno debe velar por su propia localidad, para que el Señor tenga la normalidad de una asamblea que le pertenece a Él, que obedece su espíritu y su palabra y representa los intereses del Señor en cada localidad. Entonces, la iglesia es local, pero la obra es regional. Los ancianos son locales, pero las que el Señor separa y envía a la obra son itinerantes. Y en la obra nos damos cuenta que fue la obra que ellos cumplieron. Evangelizaron, comenzaron nuevas asambleas en otros lugares, discipularon, corrigieron las cosas deficientes, ayudaron a que se establezca en cada localidad su respectiva iglesia. Y también cuando se presentaban dificultades como el asunto de los judaizantes, de los gnósticos, ellos corregían las cosas, hacían concilio, tenían comunión, y a ese trabajo, que no es solamente local sino regional, que cada vez se va expandiendo según
el Señor vaya considerando que eres fiel en lo poco, te pone un poquito más sobre, un poquito más espacio y te va abriendo el espacio, como veíamos ayer, cómo se va subiendo por la escalera del primer piso al segundo y al tercero, y cada vez el Señor va ampliando el espacio. Entonces la obra tiene varias labores, que son las de los obreros. Una de ellas es esta de Pablo en la escuela de la obra para compartir el consejo de Dios. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que la obra es también algo relacionado con la iglesia, pero en el sentido del cuerpo universal, y hay el trabajo local en manos de la iglesia y bajo el gobierno de los ancianos de la iglesia a la localidad, y también este es un trabajo itinerante que Dios encomienda a algunos hermanos que se van creciendo y algunos van liderando, como Pablo, como Pedro, y otros también van acompañando y van entrando y también son llamados apóstoles o enviados, así como Silvano, como Timoteo y otros hermanos, aparte de los 12 que son los apóstoles testigos de la vida de Cristo, los 12. Pero además de eso, la Biblia nos enseña de los apóstoles edificadores del cuerpo, como lo dice Efesios 4. Entonces la obra es una cosa más amplia. Una de las labores de la obra es la escuela de la obra. Esa que Pablo realizó, por ejemplo, en una ciudad que llega a ser el centro de esa específica obra. Varios equipos, unos hacen uno, otros hacen otro. Vemos como al principio Jerusalén era de una manera sobresaliente. Dice que de ahí salían y recorrían en orden las regiones y volvían a Jerusalén. Pero luego el mismo Espíritu Santo estableció otro centro de la obra con otro equipo, que fue el de Antioquía, y de ahí salían y a Antioquía volvían de la obra que habían cumplido y permanecían otro tiempo en Antioquía y compartían en Antioquía y luego salían a ver cómo estaban los hermanos y recorrían por orden visitando las iglesias, fortaleciendo. Entonces siempre en la obra, que es toda una región y que abarca varias iglesias nuevas y todo, había un centro fuerte, como el de Jerusalén, por ejemplo, para el equipo de los apóstoles primeros, o como Antioquía para ese otro equipo. Y después veíamos otro equipo como el de Apolo y Zenas, que son mencionados de manera especial. Y en fin, Éfeso también era otro tercer centro de la obra. Y después de muertos los apóstoles, en la historia de la iglesia hubo ciudades especiales como la propia Jerusalén, como Edesa, como Alejandría, como Antioquía, después incluso Constantinopla. Y así fueron habiendo lugares desde donde Dios formaba un equipo fuerte para que pudieran atender a las localidades más nuevas. Y eso es el trabajo de la obra. Amén. Un trabajo de abrir brecha, de comenzar de nuevo, pero siempre tiene que haber una base en el centro de cada una de esas obras, que son varios, según lo establezca el Señor. Y el caso de Éfeso dice que ahí en la escuela de la obra, Pablo se concentró un tiempo, pero dice que oyeron la palabra judíos y gentiles por toda el Asia Menor. O sea que la escuela de la obra influyó en toda la región. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es para ir más o menos ubicándonos aquí, porque aquí está, ahora en este momento estamos en una escuela de la obra y es un capítulo que nos enseña cómo fue que empezó la escuela de la obra, cómo es esa función, y entonces estamos viendo las frases claves de lo que se trataba en la escuela de la obra. Y ya vemos la primera, el propio Señor Jesús, se predicaba a Jesucristo, amén, y el reino de Dios y la palabra del Señor Jesús. Entonces, esas frases deben servirnos de indicativos. ¿Qué son las cosas que el Espíritu Santo quiere que se traten en la escuela de la obra, desde donde se preparan aquellos mismos que van a extender el trabajo del Señor, de la obra del Señor en la región, a apoyar a los otros grupos? Amén. Entonces, para eso el Señor nos reúne. Entonces, ahora Pablo ya se va a ir de Éfeso porque ahora tiene que ir a otras partes, ¿ve? Entonces el Espíritu le avisa y él llama a los ancianos de Éfeso, donde había estado 2 o 3 años,
y se despide. Entonces vamos a poner atención a la despedida. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, porque él venía en barco ya y llegó al puerto de Mileto, a veces se demoraban una semana bajando cargas y subiendo otras y pasajeros, en fin, y él aprovechó ese tiempo mientras el barco hacía lo que tenían que hacer y él estaba en contacto con la iglesia. Llamó a los ancianos, o sea, a los presbíteros, plural, de la iglesia de Éfeso. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis, o sea, no eran cosas inventadas, ellos conocían a Pablo, que lo habían acompañado desde el principio, ¿ve? Ellos no estaban oyendo cosas, sino viendo lo que conocían de cerca. Y dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Esta era la provincia del Asia Menor, que hoy es Turquía, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. O sea, si ven que la obra y la edificación se realiza siempre en medio de la guerra, y eso es lo normal. Y noten estas frases que ya empiezan a aparecer aquí: como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Ya habló una palabra importante: nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñar. Y usa dos palabras: la palabra de anuncio o predicación, que es la palabra querigma, y la palabra enseñaros, o sea, de enseñanza, o sea, didaqué. Existe el querigma y existe la didaqué. Y no es la única vez en que estas dos palabras aparecen juntas. También de los apóstoles, al principio de Hechos, estábamos recordando que dice que ellos todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar, didaqué, y predicar, querigma, a Jesucristo. O sea, Jesucristo debe ser predicado, esa es la palabra profética. Cuando la carga del Espíritu viene para alguna coyuntura específica, y proclamar al Señor, que es la respuesta para todas las necesidades. Pero también existe la palabra didaqué, predicar y enseñar. Es la palabra doctrina, es la didaqué. De ahí viene la palabra didáctica, o sea, enseñanza ordenada. Hay la predicación, rema, según la necesidad de la iglesia. Siempre la respuesta para todo es algo de Cristo, Cristo mismo. Pero también existe la palabra didaqué. El querigma, el anuncio, es aquella proclamación del Señor cuando se necesite. Y hay muchos hermanos que reciben el encargo de pronunciar una palabra rema para una necesidad específica de la iglesia. Por eso es normal que en la vida de la iglesia haya 2 o 3 profetas que proclaman esa palabra que el Señor les pone, ese rema, y la iglesia no come cruda ni traga entero, sino que dice, la iglesia examina, ¿ve? Como dicen los profetas, hablen 2 o 3 y los demás, ¿qué? Juzguen. Pero juzgar no quiere decir criticar de una manera negativa, sino pasen todo por la criba, por el colador del Espíritu Santo y de la palabra y del testimonio en el consenso de la iglesia. Entonces la iglesia no tiene que comer crudo, sino examinar todo, retener lo bueno y abstenerse de toda especie de mal. Es responsabilidad de la iglesia juzgar lo que todo espíritu o profeta o incluso los apóstoles, dice el Señor, tiene como algo positivo y le dice a la iglesia en Éfeso: tienes esto, no en lo negativo. Cuando es algo negativo dice: tengo contra ti esto. Pero cuando le dice tienes esto, es en lo positivo, lo que él apoya. Tienes esto en el sentido positivo,
que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Quién tiene que hacer eso? La iglesia. El propio Pablo dice a los Gálatas, que eran un grupo de iglesias, esas que mencionamos ahora ¿cómo es que dice? De Listra, Iconio, Derbe, esa era la de Galacia. Era una provincia, Galacia. Entonces él escribe a los Gálatas y les dice así a los Gálatas: si aún nosotros, o sea, los mismos apóstoles, él venía hablando en esa carta de él mismo y de Pablo y de Juan y de Jacobo, dice: si aún nosotros o un ángel del cielo os predica un evangelio diferente del que habéis recibido de Jesucristo, sea anatema. Entonces note cómo incluso Pablo dice: consideren mi anatema si me pongo a hablar cualquier cosa de mi parte que no sea lo que Jesucristo enseñó. Porque él dice que él recibió el evangelio por revelación de Jesucristo. Jesucristo se le apareció a él y también después le mandó a conversar en privado con los que habían sido apóstoles antes que él, y se reconocieron la gracia y se dieron la diestra de comunión y siguieron enseñando y predicando a Jesucristo. Porque dice: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, el evangelio de Dios acerca de su Hijo. Ese es el asunto donde tenemos que estar centrados, porque no estamos llevando a la gente hacia nosotros, sino hacia Jesucristo. Y la prueba es que Pablo dice: si yo mismo, nosotros los apóstoles, les enseñamos un evangelio distinto del que reveló el Padre por Jesucristo, nosotros mismos los apóstoles somos anatema. Y si aparece por ahí un ángel, como el ángel Moraní que le apareció a José Smith, por ahí diciéndole que ahora aquí en América el evangelio es otro, porque ahora es el libro del Mormón y un montón de locuras. O le apareció disque Gabriel a Mahoma predicando cosas locuras distintas a las del Dios de Israel. Dios ama a Israel, en cambio Alá parece que quiere terminar con los judíos. Y cosas parecidas, no es el mismo Dios de la Biblia. Entonces es anatema, y tenemos que decir así abiertamente aquí grabado que Mahoma es anatema a la luz de la Biblia. No somos nosotros, es la Biblia lo que nos enseña a saber lo que es legítimo y lo que es anatema. Lo decimos por amor a las personas, no para ofender a nadie, para que sepan la verdad y piensen en esto. Ya Dios habló antes de que naciera Mahoma, y ahora viene Mahoma a pretender decir que Dios está diciendo otra cosa. Entonces nos damos cuenta que Dios no se contradice y nos tenemos que quedar con lo que dijo Dios en la Biblia. Amén. Entonces ni un ángel que aparezca, pueden aparecer ángeles, pero por eso dijimos: examinemos a ver si lo que dice es de Dios, tiene el mismo espíritu, es bíblico o no es. ¿Y quién debe juzgar eso? La iglesia. ¿Quién tiene que probar a los apóstoles? ¿Quién tiene que juzgar lo que dicen los profetas? ¿Quién tiene que probar a los espíritus? ¿Quién tiene que comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? La iglesia. Amén, hermanos. La iglesia. Entonces aquí Pablo ya se despide y dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Entonces aquí esa palabra, nada que fuese útil, o sea, lo que el Espíritu Santo considera útil, debe ser anunciado y enseñado en medio de los santos. Y ahora mire lo que dice, ahora va a acercarse un poco más a qué es lo que es útil. Dice: testificando a judíos y a gentiles acerca de qué.
Note por dónde empieza Pablo. Por donde empezó el Señor Jesús. ¿Cómo empezó el Señor Jesús? Usted lea Mateo, lea Marcos, y él empezó a predicar por toda Galilea. ¿Y cuál era el mensaje inicial, el fundamental? Los fundamentos, como dicen Hebreos, el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y el juicio eterno. Y mire que así también comienza Pablo, testificando que acerca de el arrepentimiento para con Dios, primero, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Note por dónde empezó Pablo, por dónde mandó Jesús. Jesús empezó por ahí, luego resucitó, y según Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 24, se les apareció, comió con ellos y le dijo: así era necesario, así está escrito, y era necesario que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados por su nombre. ¿Y qué es lo primero que hace Pedro en el día de Pentecostés? Se levanta y cuando le preguntan: ¿y qué es lo que hay que hacer, varones hermanos? Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque eso no era solo para Jerusalén, eso es para vosotros, para vuestros hijos, para todos cuanto el Señor llamare. Entonces note cómo eso era lo primero, por ahí empezaba, no era lo único. Cuando vimos la expresión reino de Dios, pues comienza por la fe, que incluye el arrepentimiento. La verdadera fe incluye el arrepentimiento. ¿Amén? Y eso tiene un fruto, y es el desarrollo del reino. Pero entonces vemos cómo Pablo sigue en la misma línea del Espíritu de Cristo y de los otros apóstoles, y ahora sigue también él, y así también nosotros debemos captar esto también y mantener ese mismo énfasis, esa misma prioridad, ese mismo lugar, porque estos son los primeros rudimentos. Y nosotros no podemos saltarnos los rudimentos. Claro que no podemos quedarnos todo el tiempo en ellos, pero tenemos que asegurarnos que nosotros estamos en ellos y que los nuevos están constantemente recibiendo esos fundamentos. Entonces luego sigue diciendo: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que, eso sí lo sabía, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Vean qué normal es esto. Pero de ninguna cosa hago caso. Aleluya. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Para qué? Noten ahora otra frase clave que sería bueno subrayarla. ¿Para qué es el ministerio? Para dar testimonio ¿de qué? Del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces ya vemos el equilibrio aquí. Ya había hablado del reino y aquí también habla del Evangelio de la gracia de Dios. Hermano, eso es solamente una frase, pero cuánta tela hay que cortar debajo de esta frase. El Evangelio de la gracia de Dios. Toda la obra del Señor Jesús, viviendo, no solo muriendo, primero viviendo, porque Él dijo: Padre, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en tu verdad. Entonces primero Él, antes de morir, tenía que vivir una vida santificada, porque si no iba a morir por Él mismo, por sus pecados. Pero Él no pecó. Él se separó para Dios, se santificó, o sea, su vivir fue para que su morir fuera expiatorio. O sea, el valor de su muerte es por causa de su vida. ¿Ve? Entonces ahí tenemos que ver la vida del Señor Jesús, el vivir y luego la muerte.
y la resurrección y la ascensión. O sea, centrarnos en la persona del Hijo de Dios, divina y humana, en su vida sin pecado y en su obra en la cruz. Y todas las provisiones de la cruz. Y entonces fue sepultado, resucitó y ascendió, y también continuaron las provisiones de la resurrección y de la ascensión. Y envió el Espíritu, y ahí está el centro del correr de la palabra de Dios. Todo lo demás viene de ahí, todo lo demás va llenando, este río del Espíritu va llenando todas las demás necesidades con Cristo, con el Padre en Cristo, con Cristo con el Padre, por el Espíritu, con sus palabras, con sus obras. Y lo principal de su obra, que es la cruz, la resurrección y la ascensión, representado en el arca del pacto con el propiciatorio, en el lugar central del tabernáculo. Entonces ahí él sigue hablando así y dice lo siguiente, estamos en el 24, ministerio que recibí del Señor Jesús, terminando el 24, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Perdón, ese es el énfasis. Y continúa. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando, ¿qué? Entonces note cómo van juntas la gracia y el reino, ¿se da cuenta? Y por eso ve que la vez pasada nos detuvimos en gracia y reino. No solo reino sin gracia, ni solo gracia sin reino. La gracia no es para quitar el reino, sino para poderlos capacitar para el reino. Y el reino no es sin la gracia, el reino es gracias a la gracia. Amén. Entonces, mire cómo Pablo es equilibrado aquí en sus cosas. Él daba testimonio de ¿qué? Del Evangelio de la gracia de Dios. Y dice, ¿qué más dice? Que predicaba entre ellos. Dice, entre quienes he pasado predicando, ¿qué? El reino de Dios. Ninguno de ustedes, le dice a ellos, verá más mi rostro. Por tanto, y aquí Pablo está teniendo presente en estas palabras que va a decir, el capítulo 33 de Ezequiel, donde Dios habla de los atalayas. Y Pablo, si está sin decirlo, prácticamente está actuando como un atalaya, porque ¿qué decía el Señor? Hijo de hombre, si yo pongo unos atalayas y ellos ven venir la espada sobre el pueblo y no le avisan al pueblo, el pueblo va a perecer por su pecado, pero yo voy a demandar la sangre de las manos del atalaya porque ellos vieron lo que se venía y no avisaron. Ahora, si el atalaya avisa, está viniendo la espada, y el pueblo no se apercibe, no pone atención, el pueblo perecerá por su pecado, pero yo libraré la vida del atalaya. ¿Se da cuenta? Porque él habló, y por eso fue que él podía tener las manos limpias, porque habló. Al menos, como dijo Dios, sabrán que hubo profeta en Israel. Cuando estén en medio de los problemas, se acordarán de lo que Pablo les decía. Como Jesús les dijo, yo se lo digo ahora antes que suceda, para que cuando suceda os acordéis que ya os lo había dicho. Amén. Entonces, sobre esa base, Pablo también les dice así: yo os protesto en el día de hoy, verso 26 del 20, que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque no he rehuido anunciaros que. Esa es la otra palabra clave. Esa sí que tiene más tela que cortar. ¿Sabe cómo es? Todo el consejo de Dios. O sea que existe algo que se llama el consejo de Dios. En la carta a Timoteo también existe algo que se llama
el depósito de Dios, el buen depósito. Timoteo, guarda el buen depósito. Lo que es todo un paquete. Lo que de mí oíste delante de muchos testigos, ese paquete. Lo que Pablo compartía y que Timoteo escuchaba, esto encarga, es un encargo, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea que Dios descargó una encomienda en las manos del colegio apostólico original, que se llama el buen depósito de Dios, y eso tenía que ser pasado a hombres fieles, que sean idóneos también para enseñar a otros. O sea, el depósito de Dios, el consejo de Dios y todo el consejo de Dios. Nada que fuese útil rehusé anunciaros. O sea, Pablo les pasaba todo y no se llevó a la tumba nada. Todo lo que recibió de Dios, dice, lo que de gracia recibiste, dadlo de gracia, abrió su corazón y se lo pasó a la iglesia. Y la iglesia lo tenía que apreciar, y especialmente algunos varones. Por eso dice Timoteo, lo que has oído de mí, lo que has oído de mí. ¿Qué es lo que hemos oído de Pablo? El Evangelio de la Gracia, el reino de Dios, las palabras del Señor Jesús, el ministerio del nuevo pacto. ¿Se da cuenta? Su carrera. Dice, esto, enseña a los hermanos. Lo que has oído de mí, esa frase, lo que has oído de mí, no es cualquier cosa, era una cosa que la tenemos que pesquisar en todas las epístolas de Pablo, ver cuál es la esencia de cada una de esas epístolas. Todo eso. Pero aquí ya estamos viendo las palabras claves que nos va dejando el propio Espíritu Santo, el propio Pablo y el propio Lucas. Amén. Las palabras claves. Pablo decía, os decimos esto en palabra del Señor. O sea, las palabras del Señor Jesús eran retenidas, eran explicadas, así como cuando el concilio en Jerusalén concluyó algunas cosas, y no mandaron solo la carta, sino que mandaron a Pablo y también a Bernabé, junto con otros hermanos, con Silvano y con Judas Barsabás, para tomar esa carta y explicarla, como se dice, desmenuzarla delante de los hermanos, y fueron de mucho provecho, agarrando y desmenuzando esas cartas y ese mensaje. Y así dice que las iglesias eran edificadas y tenían paz por toda Judea. Eso es lo que nosotros también debemos hacer. Y pienso que los que están aquí en la Escuela de la Obra, es porque dice la Biblia, esto. La palabra son 4 letras, pero sabemos cuánto hay ahí. Esto, lo que has oído de mí, testimonio apostólico, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, esto debe circular, así como la Escuela de la Obra, que era en Éfeso. Aquel depósito no se quedó en Éfeso, sino que recorrió toda la provincia del Asia, entre los judíos y los gentiles. Y así la obra del Señor se expande. Entonces aquí estamos viendo esas palabras claves. Todavía no terminamos el discurso, entonces subrayemos esa propia palabra. Todo el consejo de Dios. Eso lo relacionamos con el depósito de Dios que Pablo le habla a Timoteo. El depósito de Dios, todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. O sea que existen también obispos. Él llamó a los ancianos, que quiere decir presbíteros en el griego, y ahora a estos mismos ancianos les está llamando supervisores, obispos, que es episcopos. Y esa palabra tiene esas 2 raíces, epi y scopus. Epi quiere decir sobre o super. Por ejemplo, cuando tú pintas las preposiciones griegas en una pirámide, epi es arriba
Hipo es abajo. ¿Ve? Eis es hacia adentro. Ec es hacia afuera. ¿Ve? Esas preposiciones. Epi es arriba. ¿Ve? Hiper y epi. Por ejemplo, encima de la piel, la epidermis. Debajo de la piel, la hipodermis. Hay una aguja hipodérmica que entra debajo. Pero arriba es epi. ¿Se da cuenta? Entonces la palabra epi es la raíz de la palabra sobre o de la palabra super. Por ejemplo, scopo, que es la otra raíz, la usamos en español. Por ejemplo, telescopio. Es un telos. Telos es un lejano objetivo. Es un objetivo. Entonces un telescopio es para ver un objetivo. Y por eso también los objetivos que tiene esa se llama escopeta, porque es para alcanzar un objetivo. Y escopio, telescopio, microscopio y episcopo. ¿Se da cuenta? Entonces la palabra episcopo, o sea, obispo, significa supervisores o superintendentes o sobrevedores. Se ha traducido de esas distintas maneras, pero es la misma palabra obispos. ¿Y quiénes son los obispos? Los ancianos. ¿Y quiénes son los ancianos? Los hermanos más maduros. No se trata de nombramientos de hombres, sino los que el Espíritu Santo, Pablo no dice yo, sino el Espíritu Santo los constituyó, porque a veces si nosotros lo que queremos no es edificar el reino del Señor, sino el nuestro, nosotros ponemos a las personas que nos siguen la corriente a nosotros, porque tenemos interés en lo nuestro propio, gente que nosotros podemos manejar, pero nosotros no debemos reconocer a los que nosotros queremos manejar, sino reconocer a los que, dice Pablo, trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. O sea, las personas que el propio Espíritu Santo les da gracia y actúa en ellos. No son los que a nosotros nos gustan, sino los que le gustan al Señor. Y en eso tenemos que ser cuidadosos, porque no estamos en un negocio nuestro, una empresa nuestra. Estamos en la obra del Señor y no somos nosotros los que escogemos y luego desescogemos. Porque en la Biblia hay reconocimiento de los ancianos, de los presbíteros, obispos, pero yo personalmente no he encontrado ningún versículo donde se destituyan a los obispos, porque como un hombre, o 2 o 5 o 50 o 100 o 1000, van a destituir lo que Dios constituye, porque los verdaderos ancianos son los que Dios carga con ese cuidado y con esa función, y esos son los que tenemos que reconocer. No somos nosotros los que los escogemos ni los hacemos, es el Señor el que los escogió antes de la fundación del mundo y el que los cargó y los capacitó y los puso a funcionar. Y la Biblia nos manda reconocer, que le escribe Pablo, mírenlo por favor, ya se lo cité de memoria, pero mírenlo otra vez, para una iglesia nueva, como Tesalonicenses. La iglesia de los Tesalonicenses era una iglesia nueva, capítulo 5 de la primera, versículo 12, note, aquí Pablo le está hablando a una iglesia que todavía no se le habían nombrado los presbíteros, porque apenas tenía 3 meses de nacida. La iglesia en Tesalónica solo tenía 3 meses cuando esta carta fue escrita. Pero ¿qué dice el Espíritu Santo? Mire lo que dice. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis. ¿A quién? Note, hermano, ¿se da cuenta? No dice a mis amigos, a mis amigotes, a mis compinches, a mis nepotes, nada de eso. Nada de eso. ¿A quiénes? A los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, porque no es solo os presiden, hay gente que preside de sí misma en la carne, pero hay que ver quién preside en el Señor, porque uno se da cuenta, ¿verdad? O no se dará cuenta la iglesia, o si la iglesia no se fuera a dar cuenta, Pablo, ¿para quién iba a escribir esto a la iglesia?
Y eso que era una iglesia nuevita de 3 meses. Pero tenía el Espíritu Santo, por lo tanto era capaz de discernir la diferencia entre lo que es en el Señor y lo que es en la carne. Entonces dice, os rogamos, y mire que Pablo no está siendo así exagerado, dice, os rogamos. Incluso a Filemón le dijo, mira Filemón, yo tengo mucha libertad para mandarte lo que te conviene, pero prefiero más bien rogarte. Note la delicadeza del Espíritu Santo. Prefiero rogarte. Y yo sé que tú vas a hacer incluso más de lo que yo te estoy pidiendo. Amén. Y aceptó al esclavo antiguo como compañero. ¿Y sabe quién llegó a ser uno de los ancianos obispos de la iglesia en Colosas? El antiguo esclavo Onésimo. Llegó a ser el obispo, uno de los obispos de la iglesia en Colosas. Entonces, hermano, nada de lo que sea personal. Tenemos es que ser honestos con Dios y recibir a los que uno sabe que Dios puso, aunque a mí no me gusten. Importante que le gustaron a Dios. Eso es lo importante, ¿ve? Entonces os rogamos, otra vez rogamos. Note esa suavidad del apóstol. Aunque también podía decir, ojalá se mutilásenos que os perturbe. Pero eso se lo dices a aquellos otros, ¿verdad? Pero aquí dice a los hermanos, os rogamos, hermanos, que reconozcáis, porque a veces no usamos el discernimiento espiritual, sino que metemos nuestras cosas personales ahí. Y así no va a reinar el Señor, sino nosotros. Así vamos a hacer de la iglesia del Señor una empresa nuestra. Y ay, de hacer eso, robarle al Señor la esposa. ¿Qué dijo Juan el Bautista? No, el que tiene la esposa es el esposo. El amigo del esposo está cerca y se alegra que sea el esposo el que tiene la esposa. Nosotros no podemos robarle la esposa al Señor para nosotros. Entonces, ¿qué dice? Reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Ese trabajo es la operación de la gracia y del poder de Dios en los hermanos. Eso es lo que hay que ver. ¿Cuáles son los hermanos que están con buena disposición sirviendo al Señor por amor? Por ahí es que empiezan a aparecer los ancianos. Antes de ser reconocidos, ya están actuando. Por eso entonces dice aquí, los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su nombramiento de parte del tío fulano. ¿Por causa de qué? Por causa de su obra. Note, lo que hay que mirar es que el fruto, no el título. ¿Se da cuenta? Reconozcáis que los que trabajan los tengan en estima por causa de qué, de su obra. O sea, los que sirven, esos son los mayores. Eso es lo que la iglesia debe mirar, porque Jesús que dijo, por el fruto se conoce el árbol. Mirad los frutos. ¿Se da cuenta? Por los frutos los conoceréis. Amén. Trabajan en el Señor, os presiden, os amonestan, tenedlos en mucha estima y amor por causa de su obra, y tened paz entre vosotros. Y también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, o sea, es lo contrario de los que trabajan. Los que deben estar trabajando, están dejando que los otros trabajen, solo los otros. Y que alentéis a los de poco ánimo, no que lo terminen de enterrar, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu,
No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz, el mismo Dios, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta, o sea, el Nuevo Testamento, pero empezando también por esta carta, se lea a todos los santos hermanos. ¿Para qué? Para que la palabra de Cristo, como dice Colosenses, more entre nosotros y estemos recordando siempre la palabra. Por eso hay que leer la palabra, leerla y comentarla entre todos, y siempre la estaremos recordando, y esa palabra y ese espíritu de la palabra es el que va a hacer que el Señor reine y que nosotros seamos su reino y su iglesia. Amén. Entonces volvamos otra vez allí también, ya para terminar un poco. Vamos de nuevo al 20. Entonces dice, mirad por verso 28 del 20 de Hechos. Mirad por vosotros. O sea, le está hablando a quién? A los presbíteros, a los ancianos que él llamó. O sea, ellos mismos tienen que ver por ellos mismos primero. Mirad por vosotros. O sea, los ancianos entre sí se cuidan mutuamente, se protegen ellos mismos. ¿Y qué más dice? Primero por vosotros y por todo el rebaño en que ¿quién? ¿Algún cardenal? ¿Quién? El Espíritu Santo os ha puesto. Pablo no dice yo los puse. El que pone no soy yo. El que pone, dice, es el Espíritu Santo. Entonces, si queremos estar en el reino del Espíritu, hay que poner atención a quién es el Espíritu Santo está moviendo, está impulsando, está cargando, les está dando trabajo, les está dando supervisión. O sea que están mirando a ver cómo están las cosas. A veces parece que ellos no están, pero están mirando por todo lado lo que está pasando. Eso quiere decir episcopo, supervisores, sobrevedores, superintendentes, que están entendiendo todo. Ese es el trabajo de los obispos, que son los mismos ancianos. Porque ¿a quién le está diciendo esto Pablo? A los ancianos. Dice, el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. La iglesia los debe reconocer, y también después aquellos obreros, apóstoles que Dios puso en su medio y que son de ellos y que están con ellos acompañándoles, ellos van a darse cuenta. Pero no es los que ellos quieren, sino los que Dios quiere. Porque a veces no queremos los que Dios quiere, como Saúl, por ejemplo. Saúl, ya dijeron que yo tenía 1000 y David 10.000, y empezó a echarle sus lanzazos a David para deshacerse de David. Pero ¿será que vamos a poder deshacernos de los que Dios puso? Mejor se deshace Dios de nosotros, como se deshizo de Saúl. Así que, hermanos, tenemos que ser humildes. Nada de lanzazos donde no se debe. Porque lo que hacemos a quien Dios envía, a Cristo hacemos. Y lo que hacemos a Cristo, hacemos a Dios. Si recibimos al que Dios envía, recibimos a Cristo y a Dios. Y si no, también la misma cosa. Lo que hacemos a un pequeñito de Él, el Señor lo toma como que se lo hicimos a Él. Sea bueno, como para estar a la derecha, o sea malo, como para estar a la izquierda. Y de la izquierda va para el fuego, y de la derecha va para el reino. Claro que no estoy hablando de la derecha y de la izquierda política, ¿no? Que parece que casi todos van para el infierno. Bueno, me perdonarán los políticos. No estoy poniendo nombres propios, ni diciendo que todos. Amén. Entonces dice,
el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, o sea, llevar a la paz, a las aguas de reposo, a los pastos, apacentar la iglesia de Dios, dice el original, aquí dice del Señor, el original dice de Dios, y dice la cual Él, o sea Dios, o sea que Cristo es Dios, ganó por su propia sangre. Por eso el traductor dijo, uy, mejor en vez de traducir Dios voy a decir Señor, pero en el griego dice la iglesia de Dios, que Él ganó con su propia sangre, o sea, la iglesia es de Dios, como primero los Corintios dice, porque en Corintios los hermanos pensaban que eran de algún apóstol. Unos decían que eran de Pablo, porque Pablo les había predicado primero, otros decían que eran de Apolo, otros de Cefas. Pero dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Cefas? Son los servidores por medio de los cuales habéis creído. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ninguno se gloría en los hombres, porque todo es vuestro. Apolo es vuestro, Cefas también es vuestro, Pablo es vuestro, todo es vuestro, pero vosotros sois de Cristo. Y Cristo es de Dios. Entonces por eso dice la iglesia de Dios. Y como en Corinto se querían dividir por ministerios, Pablo les tiene que explicar por el Espíritu Santo que eso está errado, que cómo van a decir que son de tal o de cual, cuando ellos son es de Cristo y todos los hermanos son de ellos. ¿Ve? Eso lo corrige el Espíritu Santo en Primera a los Corintios. Y ese es uno de los temas de Primera a los Corintios, corregir a veces esos problemas de contiendas y cosas ministeriales. Entonces por eso Pablo empieza así. Mire que otros saludos Pablo no tiene que saludar así. Compare cómo habla a los romanos, cómo habla a los gálatas, a los efesios. Pero cuando llega a Corinto tiene que decir la iglesia de Dios, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Por qué Pablo tiene que alargar tanto el saludo? Porque había problemas de división ministerial entre los hermanos, sin comprender que el cuerpo es uno solo, y ahí justo en Corinto es que empieza a hablar del cuerpo, que es un solo cuerpo, que no podemos decir no te necesito, que porque no soy yo no soy del cuerpo y todo eso. Por haber esas dificultades se inspiró que se escribiese de parte del Espíritu Santo esa Primera a los Corintios, que es la palabra de Dios para tratar esas cosas y poner en orden esos asuntos. Entonces por eso dice aquí, la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces le pertenecemos al Señor y todos los hermanos nos pertenecen a nosotros. Y nosotros somos de todos los hermanos, pero sobre todo del Señor Jesús y de Dios por Cristo. Entonces dice, porque, ¿sabe qué dice Pablo? Yo sé, porque él llevaba muchos años trabajando para el Señor y siempre el diablo está esperando que se vaya Pablo para y empezar a hacer desastre. Entonces Pablo ya sabía y se los advirtió de antemano. Inclusive los propios ancianos escogidos por Dios a veces se pueden equivocar. ¿Quién escogió a Judas Iscariote? No fue el Señor. Pero, ¿qué pasó? Entonces, mire, le dice, el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, pero yo sé, Pablo tenía experiencia, él sabía cómo trabajaba el diablo, cómo era sucio. Y dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y esas no son palabras solo de Pablo. El Señor Jesús dice, guardaos de los lobos rapaces que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces la iglesia tiene que guardarse
Amén. Por eso el propio Pablo decía, inclusive nosotros somos anatemas si no estamos con el Evangelio de Jesucristo. Inclusive un ángel del cielo, y Pablo dice que hasta se disfraza de ángel de luz, pero por sus frutos los conoceréis. Entonces dice aquí, y de vosotros mismos, no todos ellos, pero incluso algunos de los propios obispos, si no permanecen en el Espíritu, porque recuerdan aquella parábola del buen siervo o del mal siervo, esa es la misma persona. Si el siervo fuere fiel y tal, pero si aquel siervo, no otro, era el mismo que era bueno, ahora ese mismo se pone a emborracharse, a ofender a los otros y a los consiervos, dice ahí, a golpear a las criadas, vendrá el Señor en día que éste no espera. Es el mismo siervo, puede ser uno u otro. Si no cuidamos, si no velamos por nosotros mismos, si no permanecemos en la cruz, en los clavos del Señor Jesús, nos puede pasar. Por eso dice, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí, no llevar al Señor, sino a sí mismo, a los discípulos. Hay que ver si es al Señor que estamos yendo o robándonos a los hermanos, a las ovejas de Cristo para nosotros. Amén. Ahí hay que tener cuidado. Entonces dice, por tanto velad, o sea, ese velar es en este contexto, ¿ve? Acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Note eso, la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Note eso, la propia palabra de la gracia tiene poder de sobreedificar a los santos, y no sobreedificarlos hasta la mitad, sino hasta llevarlos a tener la herencia con los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Todo ese tiempo que él había estado ahí, ni siquiera pretendió nada, a veces hasta trabajaba él mismo para poder hacer la obra del Señor. Nunca tenía intereses personales. Entonces dice, antes vosotros sabéis. ¿Por qué? Porque los que de verdad lo conocían, que habían estado todo el tiempo con él, conocían, porque la gente uno la conoce cuando está 3 años con esa persona. ¿Se da cuenta? Vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, y estas no están en los evangelios, pero algunas que él dijo están en los hechos, incluso en los escritos de los escritores primitivos de la iglesia. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Después de separarnos de ellos, ahí estaba alguien con Pablo, que era Lucas, que fue el que escribió esto, el testigo. Zarpamos, ahí iba Lucas, y fuimos, ahí va Lucas, rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos, etc. Y ahí continuamos. Llegaron a Roma, y después fue a la cárcel. Entonces, hermanos, por hoy, ya es tarde, ¿no? 9:30, empezamos a las 8, entonces vamos a parar aquí
que esto nos ayude a percibir el ambiente de la época, el ambiente normal de la obra, los puntos cruciales del comienzo de la obra y lo que implican esas frases corticas que ojalá las hayamos escrito. No sé si este es el antiguo o el nuevo. Ah, es el horario de ahora. Bueno, entonces vamos a dar gracias cualquiera que quiera orar. Hermanos o hermanas, 2 o 3. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor. Te glorificamos a ti, honramos tu nombre. Por tu presencia en medio nuestro, Señor. Que siempre quiere edificarnos, quiere corregirnos, enseñarnos. Gracias por la provisión que nos has dado, Señor. Por la preciosa fe que nos diste para creer en tu palabra. Y así pueda ser cumplida. Por tu Espíritu Santo en medio de nuestro corazón. Llevándonos, Señor, a ti. A lo verdadero. Gracias, Padre, por el Señor Jesús. Amén. 2 o 3.